quiero como retomar, ¿sí? El día de ayer vimos la potenciación. Recuerden que esta semana vamos a ver potenciación y radicación con números racionales, específicamente con las fracciones. Entonces, si ustedes observaron ayer, ¿sí? La potenciación no cambia mucho su forma de resolverse con respecto a la potenciación que veníamos trabajando. Lo único que cambia es que lo aplicamos tanto en la parte de arriba de la fracción como en la parte de abajo. Algunos ayer me preguntaban, profe, ¿y por qué da esos resultados tan grandes? Entonces ahora vamos a, listo Isabel Sofía, vamos a observar por qué nos dan esos resultados tan grandes, ¿sí? Ayer sus compañeritos que estaban haciendo, estaban utilizando la herramienta que les enseñé de elevar la potenciación en la calculadora científica o en el celular, porque a veces hay potenciaciones muy largas, ¿sí? Si ustedes observaron ayer, hubo una que nos dio 1.000.000 y pico, ¿sí? Entonces, por eso les expliqué la función de la potencia en la calculadora. Para los que todavía no la reconocen, en la calculadora normal, la potenciación es como un sombrerito, mírenlo aquí, es esta tecla, ¿listo? Entonces, con esa tecla yo puedo encontrar una potenciación cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuánto es 8 elevado a la 9, un ejemplo. ¿Quién me dice cuánto les da esa potenciación? 8 elevado a la 9. Profesora, Dime. yo tengo la calculadora en el computador. En el computador, espérate, miro, pero es la calculadora normal. No es la que tiene el computador Profe, incluido. 134 millones. Ah, ok. Andrés tiene la científica descargada en el computador. Sí. Andrés Felipe, que no te entendí. No, es que como el computador tiene una calculadora y se puede cambiar a estándar, pues la normalita científica, programador y estadística. Ah, usted tiene una supercalculadora. Listo, esa también nos sirve, ¿sí? Entonces, miren todo lo que les da miren lo que les da en el grupo, en el chat, están mandando lo que da. 134.217.728. Entonces, por eso yo les enseñé la funcionalidad de la potenciación, porque yo sé que ustedes saben multiplicar, ¿sí? Eso ustedes ya lo aprendieron desde grado tercero. Y multiplicar, imagínense, 9 veces al 8, todo lo que nos da. Entonces sería un proceso bastante largo. Entonces, siempre les recomiendo que es bueno aprender cosas nuevas sin necesidad de olvidar cuál es la base, de dónde sale ese resultado. Entonces, ustedes me van a decir, ¿de dónde sale este resultado de 8 elevado a la 9? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar 9 es el 8. ¿Multiplicar cuántas veces a quién? ¿El 8? Al 8. Entonces voy a multiplicar el 8 9 veces. 8 por 8 por 8 por 8 por 8 hasta completar 9 veces 8. ¿Sí? 72. Y de allí no es sumado, es multiplicado. ¿Sí? Entonces si yo multiplico, digamos, miren que aquí a mí también me da el mismo resultado que a ustedes. Si yo cojo y multiplico 9 veces al 8, es decir, si yo hago 8 por 8 por 8, así 9 veces me va a dar el mismo resultado. Entonces la idea es que aprendan a utilizar la función de potencia, ¿sí? Recuerden que esta nos sirve para elevar a cualquier exponente, ¿vale? El día de ayer quedamos en la propiedad número ¿qué? Número 3. Número 3. Número 3. Y era la propiedad de la división de fracciones o la división con bases iguales, ¿sí? Entonces recuerden que cada propiedad depende de unas condiciones. La primera propiedad que vimos, voy a compartir aquí la guía para que recordemos las propiedades de ayer para poder continuar. ¿Listo? La primera propiedad que vimos el día de ayer fue la propiedad de multiplicación con bases iguales. Entonces,
¿qué era lo que tenía que tener? Que la base o la fracción tenía Igual. que ser igual, ¿sí? Sumado al exponente. Exacto. Y para resolverla, como dice Andrés, teníamos que sumar los exponentes. Entonces, por ejemplo, miremos acá el ejemplo que nos da la guía. Entonces dice 2/3 menos 2/3 elevado a la 4 por menos 2/3 elevado a la 5. Miren que las dos bases, es decir, las fracciones, son iguales. Entonces, como son iguales, lo que voy a hacer es sumar los exponentes y solamente resolvería este menos 2/3 elevado a la 9. Para resolver esta fracción, ¿sí? Lo que tendría que hacer es elevar al 2 a la 9 y ese resultado lo coloco en la parte de arriba y 3 elevarlo a la 9, ¿sí? Y así se armaría la fracción o el resultado final. La segunda propiedad que vimos fue potencia de una potencia, y es cuando tenemos una potencia que le están sacando otra potencia. Si ustedes observan aquí, tenemos dos exponentes, es decir, tenemos dos potencias. Para resolverlo, ¿qué teníamos que hacer en la segunda propiedad? Pasar la base igual y multiplicar los exponentes. Muy bien, perfecto. Teníamos que dejar la misma base y multiplicábamos los exponentes. Entonces, observen acá, yo tengo una potencia de una potencia y lo que hago es dejar la misma base y multiplico los dos exponentes. Sería 2 por 5, me quedaría 3/4 elevado a la 10. Y esta sería la propiedad o el ejercicio que yo resolvería. Por último, vimos el día de ayer, división de potencias con igual base. En este caso, era similar a la propiedad 1, pero como es la operación contraria a la Queda la división, misma base, pero se restaba, profe. ajá, dejábamos la misma base, pero aquí lo que hacíamos era restar los exponentes. Ahora, vamos a ver dos propiedades más. Una que es potencia con entero negativo. ¿Listo? Entonces, la propiedad número 4, para continuar, se llama potencia con exponente negativo. Potencia con exponente negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una potenciación, pero en este caso el exponente va a ser un número negativo. Para resolverlo, tomen apuntes, ¿no? Para resolverlo, lo que hacíamos es lo siguiente. Yo tengo una fracción, ¿sí? Ustedes recuerden que primero yo la escribo con letras. Y esa fracción está elevada a un exponente negativo. Resulta que yo no podría resolver esta potenciación si no existiera esta propiedad, ¿sí? Porque ¿cómo hago yo para elevar algo a la menos algo? ¿Cómo multiplico menos 3 veces al 2? ¿Sí? Entonces, para eso existe esta propiedad y es muy sencilla. Lo que se hace es que la fracción se cambia de orden. Entonces, el número que está abajo queda en la parte de arriba y el número que está en la parte de arriba queda en la parte de abajo. Es como quien dice, volteo la fracción. Y el exponente quedaría positivo. Le quitaríamos ya el negativo al exponente y así lo podríamos resolver de manera adecuada. Profesora, Dime. otra vez con la N rara. Ah, venga, hago una N normal porque es que, Dios mío, esos son vicios. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico. En este ejemplo numérico, vamos a aplicar esta propiedad. Denme un segundito que voy a entrar a mi gato que se salió.
Se fueron a entrar al Garfield. A Gatuelo. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo el siguiente ejercicio. 2/3 elevado a la menos 3. ¿Sí? Que tengo una fracción elevada a un exponente negativo. En este caso, lo que yo tendría que hacer Es voltear la fracción. es, primero, tengo que cambiar de orden la fracción. ¿Cómo quedaría la fracción cambiada? 3 medios 3 medios. 3 medios elevado a la 3. elevado a la Y el exponente le quitaría ya el signo Queda negativo. positivo, profe. Quedaría positivo, 3 normalito. Y resolvería ya esa potenciación normal. Recuerden que para resolver esta potenciación tengo que elevar cada uno de estos números al exponente. Entonces sería 3 a la 3, 2 27. a la 3. ¿Cuánto da 3 a la 3? 27. 27. ¿Y cuánto da 2 a la 3? 8. 8. Quiere decir que el resultado de esta potenciación es 27 octavos. Siempre tengo que aplicar esto cuando tengo un ejercicio con exponente negativo. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Esto aplica también cuando la base es negativa, no tiene ninguna alteración. Por ejemplo, menos 1/4 elevado a la menos 2. ¿Sí? Recuerden que el signo de la fracción sigue siendo igual. ¿Cómo quedaría la fracción cuando le aplique la propiedad? 4 sobre 1. 4-1. 4 sobre 1. Le tengo que dejar el negativo a la fracción Elevado al 2. elevado a la 2. Entonces, para resolverlo, lo que hago es elevar cada una de las partes de la fracción a la 2. Perdón, aquí vamos. Entonces, miremos, ¿cuánto da 4 elevado a la 2? 8. 16. 16. 16. 6. Recuerden que no es 4 por 2, sino, ¿cómo se resuelve esta potencia? 4 veces el 4. 2 veces el 4. 2 veces el 4. Voy a hacerla aquí. 4 por 4. ¿Quedaría cuánto? 16. 16. ¿Por qué? Y acá, 1 por 1. ¿cuánto daría? 1. 1. En este caso, como el exponente es par y la base es negativa, ¿con qué signo queda el resultado? ¿Con positivo? Positivo. Recuerden que el único caso en el que el resultado va a quedar negativo es cuando sea la base negativa y el exponente sea impar. Entonces ese es el único caso en que el resultado nos va a quedar negativo. Aquí, ¿hacemos otro ejemplo o ya entendimos esta propiedad? Profe, otro ejemplo, por favor. ¿Hacemos otro? Listo. ¿Están tomando apuntes? ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Ya puedo borrar? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a aplicar la propiedad número 4. La propiedad número 4 se aplica solamente cuando el exponente es ¿cómo? Negativo. Es negativo. Entonces, tener como eso en cuenta. Digamos que yo aquí tengo la siguiente expresión. Por ejemplo, 2/4 elevado a la menos 5. Para resolverlo, ¿qué es lo primero que hago? Lo volteo. Voltear la fracción. Cambio de orden mi fracción. Entonces quedaría el 4 arriba, ¿sí?
y el número 2 quedaría en la parte de abajo. ¿Para qué volteo mi fracción? Para poder... Para que el exponente vuelva positivo. Exacto, para que mi exponente se vuelva positivo y yo pueda resolver mi potenciación. En este caso quedaría 4 medios elevado a la 5. ¿Qué quiere decir eso? Voy a multiplicar 5 veces al 4, entonces 4 2024. por 4, por 4, por 4. 5 veces, ¿sí ven? Y hago lo mismo, multiplico 5 veces al 2. Entonces, 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Yo pongo el puntico para no escribir el por. ¿Listo? ¿Cuánto nos da 4 a la 5? ¿Cuánto da esa? 2024. 2024, 1024. 2024. 1024. ¿Y cuánto da 2 elevado a la 5? 32. 32. ¿Cómo se leería esta fracción? Queda negativo, profe. No, Queda positivo. mira que la base no es negativa. Ah, no, sí, profe. Miremos acá, ¿cómo se leería la fracción resultante? 1024 32avos. 1024, 32 avos. ¿Hacemos otro ejemplo o con este ya quedó un poquito más claro? Un poquito más claro. Un poquito más claro. Los demás, ¿hago otro ejemplo o pasamos a la propiedad número 5? Hace, profe. Y profe, pasa a la propiedad número 5. La propiedad número 5 es la propiedad más fácil del mundo, ¿sí? Pero es una propiedad muy importante. Así sea fácil, es una propiedad muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes se confunden y dan un resultado incorrecto. Entonces, esta propiedad se llama potencia con exponente cero. Con exponente cero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se resolvería una potenciación que está elevada a la cero. ¿Sí? Resulta que esta es una propiedad que dice que todo número, toda fracción elevada a la cero da como resultado 1. Siempre. No importa la fracción que sea, no importa el número que sea, va a dar como resultado 1. Si ustedes quieren, ensayen en sus calculadoras. Por ejemplo, ¿cuánto da 5 elevado a la 0? 1. 1. Por ejemplo, ¿cuánto da 1000 elevado a la 0? 1. ¿Cómo así que 2? 1. Ah, yo escuché 2, 1. Si yo quiero un decimal, por ejemplo, ¿cuánto da 0,2 elevado a la 0? 1. 1. Entonces, esto es una propiedad que aplica para todos los números, ¿sí? Miren que aquí estamos usando números enteros, naturales, decimales. Y aplica exactamente igual para las fracciones. Toda fracción elevada a la 0 da como resultado 1, ¿sí? Porque digo que a veces se confunden. Por ejemplo, ven un 0 y se confunden con la multiplicación. Entonces ponen que da 0. No, da 1. Entonces, por ejemplo, ya ustedes sabiendo eso, si yo tengo menos 16 octavos elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. No. ¿Sí? Menos 1. No. ¿No? Me va a dar 1. Siempre me va a dar 1. Ah, ok, positivo. porque ¿Listo? la base... Si yo tengo 2 tercios elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. No. Si yo tengo 100 quintos elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? Profe, está muy No. difícil. ¿Está muy difícil? Sí, profesora. Y si solo ¿Me da va a dar? 0. Ve, perdón, 1.
Entonces, micrófono, chicos. Entonces, siempre que yo tenga una fracción elevada a la 0, me va a dar como resultado 1. Dentro de esta propiedad, hay una, como por decirlo, un tip, ¿sí? Y ese tip es que cuando yo tengo dos fracciones, voy a hacerlo acá, ¿puedo borrar esta? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Recuerden, esa es muy importante, ¿listo? No se les vaya a olvidar. En esta propiedad hay como un plus o un tip para un tipo de ejercicio especial. Cuando yo tengo una fracción, voy a hacer un ejemplo, digamos 2/4 elevado a la 2 multiplicado por, ay, ¿esto qué le pasó? Espérenme que estoy viendo el ejemplo bien. Por, ay no, este computador se enloqueció. Cuando tengo 2/4 elevado a la 2 y tengo la misma potencia, o sea, la misma fracción elevada al exponente negativo. Miren, tengo lo mismo, ¿cierto? Bases iguales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando son bases iguales? Queda la misma base. Queda la misma base. Se deja la misma base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? ¿Se multiplican? Recuerden cuál propiedad es esta, la de la multiplicación. Suman. Se suman, entonces Se suman. mira, tengo 2 más menos 2. ¿Qué pasaría con esta resta? ¿Cuánto nos daría 2 menos 2? 0. Entonces ya les voy a explicar por qué hice este ejercicio. ¿Cuánto daría 2/4 elevado a la 0? 1. 1. Resulta que siempre que yo tenga la misma base, ¿sí? Y los exponentes que son el mismo, con el signo contrario, pues el resultado va a ser 1. Siempre que pase esto. Por ejemplo, vamos a hacer uno con otros números. Si yo tengo 1/3 elevado a la 5 por 1/3, aquí ¿cómo tendría que estar elevado? Menos 5. A la 5. Miren que tengo la misma base, pero los exponentes son de signos contrarios. Así, ¿qué resultado nos daría esto? 1. 1. Siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo 5 más menos 5, pues me va a dar 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 5/4, vamos a cambiar de orden los exponentes. Aquí va a estar a la menos 4 por 5/4 a la 4. ¿Cumple la condición? Sí. Sí, tengo la misma base, pero sus exponentes son con signos contrarios y son el mismo, ¿no? Tienen que ser el mismo y el exponente tener el signo contrario. Allí, ¿cuánto nos va a dar el resultado? 1. Entonces, este es como un caso especial en donde se aplica la propiedad de exponente 0. Esta sería la propiedad 5. Tomen apuntes al menos de uno, de este que está completo, para que Tomé todo. cuenta para la actividad. Ve quién escribió todo ese poco de unos, ay Dios mío. Santiago. Fui yo, profesora. Listo. ¿Tomaron apuntes, chicos?
Sí, señora. Listo. Ahora, pues ahorita antes de que se cierre pues la sesión para que volvamos a entrar, voy a explicar en la actividad número 2 los puntos de la potenciación, ¿sí? Entonces vamos a ver. La primera, entonces dice, hallo el resultado de cada operación. Voy a resolver la potenciación A y la potenciación B. ¿Qué es resolverla? Pues voy a multiplicar la fracción las veces que me dice el exponente. ¿Listo? En la segunda pregunta, tengo que mirar, según cada ejercicio, cuál propiedad se aplica. ¿Sí? Y solamente aplicar la propiedad. Miren, aquí dice dejándola indicada. No tengo que resolver la potenciación. ¿Ok? ¿Hasta allí vamos claros? Sí, señora. Listo. En la tercera pregunta, me dice, escribe en cada caso el exponente que falta. Miren que hay un cuadrito que está en blanco para que se cumpla la igualdad. Es decir, yo tengo que buscar cuál exponente le coloco aquí para que cuando se resuelva la potencia me dé el resultado que está en el ejercicio. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos claros, amores? Sí, señora. Bueno, Profe, una pregunta. dime. Digamos, en cada punto se va a aplicar la misma, digamos, la misma secuencia, digámoslo por así. O sea, ¿cómo se dice eso? La misma regla. En cada punto se va a aplicar la misma regla, no tanto. Porque, por ejemplo, en el primero tengo que resolver la potenciación. Es decir, digamos aquí, ¿cuántas veces debo multiplicar esta fracción? 3. 3 veces. Entonces aquí tengo que resolverla para saber cuánto me da el resultado final. En el segundo, tengo que aplicar de las 5 propiedades que vimos, pues la que corresponda a cada caso. ¿Sí? Y en la tercera tengo que completar. ¿Sí ves? O sea, son 3 ejercicios de potenciación, pero todos 3 son de cierta manera distintos. Profe, vea lo que dijo Samuel al chat. Ah, espérate que cuando comparto pantalla yo no puedo ver el chat. Cuando la base tiene denominadores iguales, ¿da 1? No necesariamente. Recuerda que todo número. Ah, ya te entendí, Samuel. Por ejemplo, denominadores o que los dos números son iguales, tanto el que está arriba como el que está abajo, Samuel, bravo. Sí, profe. Ya te entendí. Una muy buena pregunta. Por ejemplo, ya le entendí. Samuel pregunta que qué pasa cuando la fracción, los dos números son iguales. Por ejemplo, 4 sobre 4. ¿Sí? Elevado a la 2. Un ejemplo. ¿Cuánto me da 4 sobre 4 elevado a la 2? ¿Cuánto me da? 8, 1. profe. 16. 16.